Señores, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Jesse Guerrero. Hoy tenemos a un amigo romanense, abogado, político, uno de mis tuiteros favoritos y, sobre todo, una persona que tiene el honor de ser uno de los funcionarios electos de pasadas gestiones más honorables que ha tenido la Romana. Con nosotros el licenciado Juanchi Medina. Juanchi, ¿cómo estás? Hermano, gracias por la invitación, todo bajo control, todo bien. Y nada, vamos a hablar con el mundo, porque por aquí se ve para todo el planeta. Exactamente, hoy la Romana comienza un proceso de intervención. Y por ahí quería comenzar contigo. Queríamos hablar o iniciar la entrevista conversando acerca de lo que es la pandemia que está afectando al mundo del coronavirus, y nuestra provincia de La Romana no escapa de esto. Como estuvimos leyendo durante todos estos días, y específicamente el día de hoy, La Romana inicia hoy un proceso de intervención. Juanchi, ¿cuál es tu opinión sobre esta situación a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local en La Romana? Bueno, mira, es evidente que desde el mes de diciembre el mundo comenzó a conocer lo que era una situación que se estaba dando en Wuhan, la ciudad china. Aparentemente, después que han salido algunos emails privados, China no comunicó a la OMC toda la realidad del asunto que se estaba dando con el COVID-19. Y también la OMC, con algunos resultados que se han dado posteriormente y con presión del gobierno norteamericano, parece que ocultó algunas informaciones que podrían dar apertura, que esto se podría hacer una pandemia planetaria. Eso sucedió en diciembre. Cuando comenzó a propagarse por toda Europa, ya cuando sale del este de Asia, comenzó a propagarse por toda Europa, la gente comenzó a tomar ya una conciencia de lo que podía significar esta calamidad para todo el mundo. Ya eso era para febrero. Sí, Italia, España y gran parte de los países de Asia Este comenzaron a sentir grandes estragos. Precisamente en el mes de febrero se comenzó a ver ya cómo todo eso estaba tocando lo que era el régimen sanitario de un país que se puede decir que es del primer mundo como Italia. A la República Dominicana y aquí a América llega entre la última semana de febrero y la primera semana de marzo. Por ejemplo, el 2 de marzo, se conoce aquí el primer caso de precisamente un italiano que entró por La Romana, el primer caso de coronavirus. Y desde ese momento entonces ya nosotros hemos visto cuál es la realidad mundial que ha llevado esta pandemia a todos los seres humanos. Como tú decías ahí. Aquí en La Romana, por ejemplo, yo me informé de la entrada de Paulini, es que se llama el italiano. El italiano, Paulini, exacto. Sí, Paulini, estando en una reunión cerca del puerto de aquí de La Romana. Y nosotros en la reunión inmediatamente dijimos que era una situación para la ciudad de mucha calamidad, porque tú sabes que nosotros, la gente del este, teníamos programado de que por el este podría entrar más fácil, porque aquí está el aeropuerto de Punta Cana, el aeropuerto internacional de La Romana, está el puerto donde llegan muchísimos turistas cruceristas por La Romana. Entonces, efectivamente llegó por La Romana. A mí me parece que con relación a que entre el 1 de marzo y el 17 de marzo habían elecciones en la República Dominicana, sí, hubo un poquito de retardo para que las autoridades pudieran, de una forma u otra, resolver rápido. Por eso se ha visto un poquito de situaciones inconsecuentes. Juanchi, sí. Ahí en esa parte es muy bueno que tú nos comentes algo. Tú sabes que cuando surgió el primer caso del italiano, estamos en un proceso de campaña.
porque teníamos elecciones extraordinarias en marzo, el 16, 17, si más no recuerdo, y se permitió hacer elecciones. ¿Tú crees que el gobierno o las autoridades permitieron que haya elecciones para evitar que se le generara un caos mayor en el país debido a que se habían suspendido en febrero? Porque ya estamos afectados. Sí. Eso es una posibilidad de que el gobierno haya permitido eso para que no se le arme un caos. Sin embargo, ¿fue irresponsable el gobierno permitiendo esto? Era un asunto de... Porque lo que pasa es que tenemos que concatenar eso con el blown fake que hubo en febrero con el asunto de las elecciones. Sí, sí. Entonces, si ellos atacaban estas elecciones de marzo y de una forma u otra la torpedeaban por el asunto del coronavirus, eso podría ser una situación que se le podría achacar al gobierno. Pero fíjate en algo. Hay dos países que son paradigmáticos en el asunto del COVID-19 y que lo han tratado bien. Son Taiwán y Corea del Sur. Sí. Vamos al caso de Corea del Sur. El caso de Taiwán quizás se podría tocar luego, pero no es ser interesante para yo poner el ejemplo. Corea del Sur realizó elecciones en medio del COVID-19. Elecciones legislativas realizó Corea del Sur. Yo sé que es un país que nos lleva un poquito a nosotros con relación a la educación, a mecanismos para ello acceder a situaciones sanitarias mucho mejores. Pero fíjate que se puede realizar unas elecciones en medio del coronavirus si se toman las precauciones sanitarias y médicas necesarias. Okay. De forma que a mí me parece, lo que me parece, concluyendo esa idea, que nosotros no tomamos la previsión necesaria en marzo cuando se celebraron las elecciones. Ok, entonces, siguiendo con el tema, y ya es bueno que mencionaste el caso de Corea del Sur. ¿Tú crees que los países como del primer mundo, digas España, Italia, Estados Unidos, que han sido los más afectados a nivel del contagio, Reino Unido, el mismo país de China, han manejado bien la situación o estaban, porque ellos decían, siempre tenemos por costumbre que los países, las potencias, están preparadas para todo, pero ¿estaban los países del primer mundo preparados para esta pandemia? Mira, Jesse, a mí me parece que ningún país estaba preparado para la pandemia. Fíjate que a todos nos ha agarrado esta pandemia de prevenido, aunque hay ya líderes mundiales como George Bush hijo y George W. mejor dicho, y también el mismo Bill Gates habían advertido hace una década atrás de que una pandemia podría haber cualquier situación con una pandemia. El mundo, ningún país estaba preparado para esto. Fíjate la situación que tiene Donald Trump específicamente en New York con relación a la pandemia. O sea, allí es una calamidad total. Y estamos hablando de un país como los Estados Unidos que todo lo tienen programado, que todo lo tienen bien delineado y lo han agarrado por sorpresa. En este momento, ahora que tú mencionas esto, por ejemplo, América, en el día de hoy, yo sigo los datos de la Universidad de Johns Hopkins y he visto que hoy, en el día de hoy, ya América le pasó como el continente que más casos de coronavirus tiene. Entonces, millones de habitantes. O sea, donde surgió el evento, que China tiene más habitantes que americano en 34 países, y ya nosotros hoy superamos esto. De forma que países como Chile, Canadá, México, Estados Unidos no estaban preparados. En el caso de la pregunta que tú me haces, con países europeos, es más que evidente que tanto España como Italia los ha agarrado por sorpresa. En ese sentido, yo creo que la República Dominicana y el gobierno tienen, yo creo que una fuente que le puede aliviar con relación a la forma en que se ha manejado aquí en la República Dominicana. Porque si países grandes ha hecho estrago el COVID-19, imagínate con países, con nosotros, países de tercer mundo.
te iba a aportar ahí, en el caso de lo que nos comentabas del continente americano, solamente Estados Unidos tiene actualmente 1.455.000 casos. Correcto. O sea, algo increíble. Y 86.000 muertos. O sea, solamente Estados Unidos supera prácticamente muertos a todos los demás países juntos. Podemos decir Europa, por ejemplo. Se cortó un poquito, si podría... Te decía que solamente Estados Unidos está superando en muerte prácticamente a los principales países de Europa que han sido afectados con este virus. Correcto, sí. O sea, que ha sido bastante fuerte para Estados Unidos y para el continente americano. Correcto. Entonces, ahí caímos con el tema de la República Dominicana. ¿Tú crees que las autoridades han manejado de manera eficiente el caso del coronavirus? Mira, a mí me parece que si vamos a hacer una escala del 1 al 10, me parece que para ser objetivo en esto, porque lo interesante en esto no es uno politizar una calamidad como esta. A mí me parece que se le puede dar 5. Hay cosas que se pudieron haber hecho mucho mejor. Por ejemplo, la prueba PCR, a mí me parece que hasta hace una semana esas pruebas estaban totalmente limitadas. Si tú ves la cantidad de pruebas que se están haciendo en la República Dominicana, son pruebas limitadas. Lo que está recomendando la OPS... Menos de mil por día. Sí, correctamente. Lo que está recomendando la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y la misma OMS, pero la OPS es la que nos llega directamente a nosotros, la Panamericana, es hacer mínimo un 2.5 pruebas PCR por cada millón, por cada 10.000 habitantes. Esto deja muy claro de que nosotros hemos estado en una desventaja en cuanto a esto. Las pruebas rápidas no son necesariamente una prueba eficiente. De manera que si tenemos pocas pruebas, es evidente de que nosotros no vamos a conocer qué cantidad de personas tenemos infectados. En el día de ayer. Sí, dime, continúa. Sí, por eso es que se recomienda en este caso, para la salud de todos, el mayor distanciamiento y usar lo más posible lo que es las guantillas o lo que son los guantes, y también tener su bozal, como están diciendo en las mascarillas. Te decía que en el día de ayer se informó de que el ministro de Salud estuvo comentando de que había laboratorios que estaban preparados para hacer una gran cantidad de pruebas, pero que le hacían falta insumos. Esta falta de insumos o de pruebas, ¿a qué se debe? Porque, vamos a estar claros, Juanchi, se ha mencionado que en República Dominicana, te lo voy a desglosar, el PRM supuestamente donó unas 40.000 pruebas PCR. El Grupo Punta Cana donó unas 28.000 pruebas. El Grupo BH de León donó más de 20.000. Gonzalo Castillo ha donado o ha buscado a China un sinnúmero. Te estoy diciendo lo que sale en la prensa, pero nosotros no tenemos pruebas disponibles. Mira, eso es una evidente imprevisión del gobierno dominicano. Por ejemplo, yo he visto que países como Canadá, también leí el mismo México, han fletado un avión privado y han comprado pruebas en el mismo China. Si lo puede hacer, por ejemplo, Gonzalo, que yo he visto que ha mandado un par de aviones buscando insumos, el gobierno dominicano también lo puede hacer. Esto es una crítica que hay que hacerle al gobierno dominicano. Fíjate entonces que el gobierno ha preferido mejor que lo haga un candidato, sea quien sea, puede haber sido Leonel, un candidato, Abinader, quien sea, que lo haga una figura política y no hacerlo el gobierno. Me parece que eso es una imprevisión. Hasta con un vuelo ferry de estos aviones que regresan vacíos para aparcarse en un lugar determinado, el gobierno, porque estamos ahora casi ya entrando a finales de mayo, pero el gobierno en el mes de marzo pudo haber hecho eso. Y esos insumos que tú muy bien has mencionado, que hacen falta en la actualidad, no se habían entrado en carestía ni en esta situación de que no aparece. Fíjate que las enfermeras, que son un conglomerado importante en el trabajo con los pacientes de coronavirus, han hecho más de 3 ruedas de prensa diciendo que no le están dando la indumentaria necesaria para ella cubrirse del coronavirus. Yo creo que esto es una gran irresponsabilidad. Ayer mismo vi yo la denuncia de unas enfermeras, de unas cerca de 30 enfermeras que estaban infectadas
en un hospital de Santo Domingo. De forma que aquí ha habido realmente, por no decirlo negligencia, ha habido cierta desproporción de habilidad para ejercer lo que es buscar estos insumos en China, que es el país que lo está propagando. Juanchi, ahí mismo, tú dices que, o sea, estamos hablando del tema de las autoridades en República Dominicana con el manejo del COVID-19. Hemos visto, por ejemplo, yo tengo una aplicación aquí que me da los datos reales al momento, se llama COVID Visualizer, la vamos a poner en la entrevista en la pantalla para que las personas la vean. Y estoy viendo que en República Dominicana, según los datos que presenta es un número importante. Pero fíjate algo, esos datos son los datos oficiales. No, sí. O sea, porque esta página se alimenta de los datos oficiales de cada país. Supuestamente República Dominicana al día de hoy tiene 11.320 personas infectadas y 422 fallecidos. ¿Tú crees que esos sean datos reales, esos datos oficiales? No. A mí me parece que no son datos reales. Específicamente, por ejemplo, en la Romana yo he conocido, yo no quiero refutar así, datos que se refutan oficiales. Porque si tú me preguntas ahora mismo, ¿y cómo tú tienes pruebas de la defunción? Bueno, yo no tengo prueba de eso. Pero, por ejemplo, yo he visto aquí casos en la Romana de personas que han fallecido, que es evidente que han fallecido por el COVID y no lo han reportado. Bueno, mira, entonces, fíjate algo. Sí. La Romana amanece hoy con 271 personas infectadas. La Romana ha sido intervenida el día de hoy, pero La Vega tiene 751 datos infectados, según el reporte del Ministerio de Salud Pública. Y no se anunció una intervención en La Vega, por decirte un pueblo. ¿Por qué? Sí, me gustaría que tú me dijeras ahí, ¿por qué entonces, si la Romana tiene tan poca cantidad de personas infectadas, por qué la intervienen? O sea, ¿están maquillando, están ocultando algo? No, lo que sucede es lo siguiente, a mi modo de ver, yo podría estar equivocado, yo no soy perito en estadística, pero lo que sucede es lo siguiente: la semana pasada la Romana hubo una alza de cantidades de casos descubiertos o de casos analizados. Tú te fijas, creo que en el día de hoy, yo reviso la cifra diario, no sé si tú la tienes ahí, me podría equivocar, pero fueron como 7 y 8 el caso de la Romana hoy, 7 y 8. 12. Bueno, creía que había sido 7, bueno, pero son 12. La semana pasada llegó un momento que la Romana estaba marcando entre 16, 18 y 20, 16, 18 y 20. Entonces hubo preocupación en el Ministerio de Salud Pública. Por eso es que ellos en esta semana han incluido también, al igual que el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional y otra provincia de la República Dominicana, incluyendo a la Romana, intervenir a la ciudad. A mí me parece que en el caso de La Vega, que es el que tú preguntas, La Vega yo creo que viene descendiendo. Lo que he visto que La Vega viene descendiendo, porque La Vega llegó un momento en que se estaban descubriendo 30, 35, 40 casos y ya viene descendiendo. Entonces lo que ha querido el ministerio es poner un torniquete a la situación de la Romana. A mí me parece que aquí hay en la Romana situaciones, por ejemplo, como Río Salado, Villaverde y Guaymate, y algunos barrios de Villahermosa, como Comajón, que el brote ahí, que son informaciones que uno tiene extraoficial, que el brote ahí está haciendo grandes estragos. Pero también hay una situación con esto, Jesse, mira, y es este virus no le da sintomáticamente igual a todo el mundo. Hay gente que de una forma le puede dar una sintomatología a ti te puede dar muy diferente a mí, en el caso que a nosotros nos dé, porque eso va a depender mucho de las características biológicas, de las características que tiene el individuo como tal, si fuma, si tiene otras enfermedades secundarias. Entonces hay gente que puede andar con el virus y ni siquiera mostrar situaciones de la muerte. Pero a mí me parece que los barrios que te he mencionado anteriormente son barrios que aquí en la Romana que hay que prestarle mucha atención. ¿Y no será que esta intervención sea una estrategia del gobierno para hacer política, para hacer campaña? Eso es posible, eso lo decían muchos diputados en el día de hoy, que hace una media hora le aprobaron 15 días, 15 o 13, no recuerdo bien, creo que fueron 15 días adicionales
para el estado de emergencia y que el gobierno puede entonces usar esos 15 días con relación al toque de queda y de los programas que tiene. Hoy el pueblo, diputados del Partido Reformista, que el gobierno está usando esto en campaña. A mí me parece que sí. A mí me parece que todo, por ejemplo, hace 3 días, Avianca, junto con Avianca específicamente, estaba anunciando que estaba cerrando su puerta. ¿Perdón? Repíteme, que no escuché. Digo, Avianca, que es una aerolínea, la línea aérea. Me refería a Avianca. Avianca estaba diciendo que estaba cerrando su puerta por la bancarrota. Eso es una línea aérea poderosísima de Latinoamérica. Sí. Pero yo veo que aquí, por ejemplo, en la República Dominicana, hay una compañía que se llama Elidosa, que hace viajes transatlánticos internacionales, viaja a España sin ningún tipo, con muchísimo desparpajo y sin medir las consecuencias económicas con esto. Entonces, fíjate que con relación a la pregunta que tú me has hecho, si el gobierno lo ha utilizado, a mí me parece que esto ya lo ha utilizado, lo han politizado, porque el candidato presidencial del partido de gobierno ha salido ventajosamente beneficiado con relación a mostrar una imagen de benefactor en la crisis. Te mencionaba a Bianca porque es evidente de que tú haces un paralelo con relación a Bianca y con relación a Elidosa. Es evidente que Avianca tiene un capital económico mucho más grande que Elidosa, y Elidosa sigue funcionando como si nada estuviera pasando, y Avianca se ha declarado en quiebra hace 3 días. Déjame decirte que uno de los sectores más afectados a nivel mundial con relación a este virus ha sido el sector aéreo. Las aerolíneas han sido las más afectadas porque no hay vuelos, está todo parado. Entonces, correcto, es ilógico, pero acuérdate que el I2 ahora fumiga, no solamente anda. Yo veía un dato, de que en días como hoy, por ejemplo, el espacio aéreo de cualquier país, o sea, del mundo, tiene unos 150,000 aviones en el aire. Y en el día de hoy había menos de 15,000 aviones en el aire. Usted sabe que hay aviones de emergencia, que hay aviones que sí tienen que transportarse, pero eso te da una medida, eso te da una dinámica para que tú veas, con relación a lo que tú dices, de cómo están las líneas aéreas, están totalmente colapsadas. Eso sucede en Avianca, pero los próximos días podemos estar oyendo otras aerolíneas que también puedan entrar con algún tipo de problema. Exacto. Y entrando ahí a la política. Vamos a entrar a la política con el tema del coronavirus. Tú decías algo muy importante sobre el caso de cómo una línea aérea de un candidato, de Gonzalo Castillo, ha estado tomando protagonismo en esta situación y ha pasado de ser una línea aérea de transportar pasajeros a ser una empresa de fumigación. Los candidatos a nivel general, yo te puedo decir, Luis Abinader está por ahí inaugurando carpas y haciendo donaciones y la famosa ruta de solidaridad. Gonzalo anda fumigando y trayendo personas de todos los lugares. El que menos ha estado en campaña política fuera y ya salió en estos días ha sido el expresidente Leonel Fernández, pero todos están en campaña. ¿Tú crees que los candidatos han aprovechado esta pandemia para hacer política o de verdad están ayudando a la población? No, a mí me parece que, incluyendo el candidato presidencial de mi partido, que todos se están aprovechando de la pandemia para hacer política. Leonel, al principio, yo creía que se iba a quedar así. Y digo esto del candidato presidencial de mi partido porque, como tú muy bien lo dices, hace una semana él salió también a hacer lo mismo que estaba haciendo Abinader y Gonzalo, a dar a la calle. Leonel al principio tenía una tesis que era la que yo le estaba comprando y que creo que era la correcta: llamar al gobierno a hacer una cumbre, por decirle así un nombre, una cumbre, una reunión con los principales líderes nacionales y que entre todos saliéramos de esta situación. Pero es evidente de que si por ejemplo, yo veo que Gonzalo está, no voy a lo que tú dices de la fumigación, pero yo creo que Gonzalo está dando funda de pan. Sí. O sea, le da funda de pan
y lo sale a grabar, pues es evidente que tú lo que estás haciendo es política con esto. Igual Abinader se está trasladando de pueblo en pueblo, dando mascarilla, poniendo hospitales en algunos pueblos. Estos son necesarios, pero igual están haciendo política. Veo que Leonel también salió hace una semana. Aquí lo que se necesita, al principio también Leonel estaba dando pauta al gobierno de qué hacer en determinadas situaciones. Yo lo veía como plantear una teoría de la situación que se estaba viviendo. Entonces, en conclusión, con relación a la pregunta que tú me haces, aquí todos los partidos, todos los candidatos, excepto Guillermo Moreno, que es el único que yo no he visto, que es un candidato presidencial, incluyendo el mío, yo voy a votar por Leonel y soy de la Fuerza del dirigente Pueblo, de la Fuerza del Pueblo. Y fuiste candidato. Con la pandemia. Todos sin excepción. Pero fíjate que esto lo ha forzado el mismo gobierno, porque el gobierno desde la presidencia es que ha hecho lo propio con su candidato presidencial. Entonces Abinader y Leonel lo que han dicho es, bueno, pues este hombre le ha dado resultados, pues yo también voy a hacer lo mismo. Esa es mi perspectiva con relación a esa cuestionante. Mira, en días pasados le estuvimos preguntando a la actual regidora por el municipio de La Romana, Bianca Van der Horst, y también en su momento le preguntamos a Andy Omar Johnson, a nuestro amigo Andy Omar, sobre este tema de cómo han salido los candidatos a hacer campaña. Y una cosa que ellos nos decían ambos era: Gonzalo Castillo, un tipo trabajador, es una persona que no sabe hablar. Te estoy diciendo las palabras que ellos me dijeron. Es una persona que no sabe hablar, pero el hombre es trabajador y obligó a Luis Abinader a salir a las calles. ¿Tú crees que haya sido así? Mira, ¿O fue el gobierno que obligó a Abinader a salir? No, son tres candidatos diferentes, porque es que cada candidato es diferente. Yo te mentiría si no admito de que en la crisis Gonzalo ha crecido, porque cuando tú ves que una persona pone un avión en Chile, creo que ahora para Chile estaba viendo, pone un avión en Estados Unidos, pone un avión en Miami, pone un avión en México, pone un avión en cualquier estado de los Estados Unidos y manda a buscar a la gente que están varados. Aparte de esto también sale a la calle a fulmigar, sale a la calle a hacer cosas. Eso de una forma u otra le da algún tipo de crecimiento, de importancia frente al electorado. Y eso es innegable. Ahora, este candidato hace eso porque ahí se siente fuerte. Pionero, un debate con Abinader, ese candidato tiene problemas porque se le dificulta esbozar ideas. Entonces, me parece que es cierto, me parece que es correcto la apreciación que te hicieron los amigos que tú mencionaste, de que en este sentido Gonzalo ha forzado a los demás candidatos a salir a hacer lo que él ha estado haciendo, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque aquí lo que se debió de estar resolviendo el asunto del coronavirus desde el gobierno, no que los candidatos presidenciales estén haciendo campaña por la calamidad de la gente. No, Juanchi, si nos vamos entonces más para abajo con los candidatos a diputados y senadores, es peor la situación. Ese es peor, porque eso andan en la calle haciendo campaña. Fíjate que el 5 de julio son las elecciones, es la nueva fecha pautada por la Junta Central Electoral para las elecciones. Yo te voy a decir algo, y para nadie es un secreto, que luego de las elecciones del 16 de marzo, al otro día, el PRM era gobierno. Luis Abinader era el presidente virtual, el presidente de República Dominicana. Aunque según los datos que la Junta dio, estaban en ambos empates, PLD y PRM, un empate técnico supuestamente en porcentaje, pero la percepción y lo que se vivió en República Dominicana con la victoria de varios municipios muy importantes por parte del PRM reflejaba que Abinader era el presidente del 16 de agosto. Ahora, ¿qué pasa? Vino la pandemia, ha sucedido estos movimientos, estos cambios en la vida nacional. Como hablábamos, Gonzalo Castillo se lanzó a las calles, hacer lo que él sabe hacer, trabajar. Y el 5 de julio que tenemos elecciones, ¿cómo tú ves el panorama ahora? No, mira, todos los tracking polls que se están haciendo, todos
incluyendo lo del gobierno, dicen que aquí hay segunda vuelta, es lo primero. O sea, el 5 de julio aquí hay segunda vuelta. Creo que al día de hoy faltamos una distancia de 50 días más o menos para la segunda. Sí, sí. 50 días. Creo Sí. que estamos hablando de unas 7 semanas, ¿verdad? Básicamente. Sí, pero ponle 5 semanas si tú quieres. Ponle 5 semanas. En 5 semanas el escenario electoral puede cambiar. Por ejemplo, mira, hoy hay un tema que está pendiente a confirmación, que es un alijo de droga que llegó a Bruselas y un avión, que si el avión es ledidosa. Sino, yo no estoy seguro de eso, pero suponte que el avión sea de quien está acusando Guido Gómez Mazara. Eso es un tema, te estoy poniendo un ejemplo para que tú veas. Eso es un tema que cambia totalmente el panorama político. Exacto, exacto. Hoy, por ejemplo, para que tú veas que todo va cambiando en el día a día. Hoy, por ejemplo, Amable Ariztí Castro ha roto su alianza con el partido de gobierno. Pasa a apoyar a Abinader. No, bueno, no sé si pasa a apoyar a Abinader, pero fíjate que es una casilla menos que tiene el PLD, y tú puedes decirle a Amable lo que sea. Él acaba de perder la sindicatura del municipio de Higüey por 4,000 votos, pero en Higüey ahora mismo el PLD tiene problemas, porque te pongo ese ejemplo respondiéndote a la pregunta para que tú veas que día a día el escenario electoral va cambiando. Esto es un ajedrez, esto cada día puede ir cambiando. Entonces, al día de hoy, aquí hay segunda vuelta, porque lo que está marcando Luis Abinader es entre un 43 y un 45%. Lo más que he visto es un 46%. Eso no le da para él pasar en la primera vuelta con el 50+1. Pero el mismo Leonel y el mismo Abinader y el mismo, Gonzalo, se están manejando entre un segundo y un tercer lugar. Yo he visto encuestas que un día Leonel está en segundo lugar, otro día está en tercero. He visto encuestas que un día Gonzalo está en segundo lugar, otro día está en tercero. De forma que la realidad de cualquier encuesta es que Abinader está en primer lugar, y que a mí me parece que como el gobierno es el gobierno, Gonzalo podría terminar en segundo lugar. Es lo que me parece a mí. Entonces vamos a ver cómo termina esto de aquí a la última semana, a una semana antes de las elecciones. Pero habrá segunda vuelta, y si hay una segunda vuelta, entonces, si es Leonel que queda en segundo lugar, es evidente que Abinader podría tener cierto problema para poder cuajar el voto PLDista, si es Leonel que queda en segundo lugar. Pero si queda Gonzalo, ¿qué tú crees que pasa? Es evidente que Leonel y su grupo podrían apoyar en una segunda vuelta a ser presidente a Luis Abinader, porque a mí me parece que los desencuentros que ha habido con el PLD, las situaciones internas que ha habido allí, por lo que Leonel renunció el 20 de octubre, a mí me parece que son irreconciliables. Pero la política, como dice José La Luz, la política es totalmente diferente a lo que nosotros a veces entendemos. José La Luz está viendo desde un punto de vista de miembro del comité central del PLD, y una persona que apoya a Gonzalo. A veces, para hablar de estos temas, para uno mantener la credibilidad, muchas veces hay que ser objetivo. Fíjate que mi candidato es Leonel Fernández, y yo te he dicho que yo lo he visto en un tercer lugar. Si tú me preguntaras al día de hoy cómo está Leonel, a mí me parece que Leonel anda por un 15, un 18%. Y tiene la llave para el próximo presidente. Exactamente, eso es lo que a mí me parece, que anda por un 15, un 18%. Pero Leonel es una figura que muy fácilmente, en estos 50 días que le quedan, podría subir un par de votos más. Y eso le podría causar cierto problema al candidato del partido de gobierno, que no tiene discurso. Y al no tener discurso no le puede llegar a la clase media, porque la clase media vota por personas que crean que están capacitados para gobernar. Y esto es una situación difícil que tiene el candidato del partido de gobierno. ¿Tú crees que el gobierno, saliendo un poquito del candidato, porque vamos a hablar de la estructura del gobierno? El gobierno de Danilo Medina se ha enfocado en enfrentar a la clase media. Y para nadie es un secreto que lo que pasó en marzo fue una advertencia de la clase media a los gobiernos del PLD, específicamente al gobierno de Danilo Medina. ¿Tú crees
que eso mismo que pasó en marzo, esa advertencia, ellos la entendieron y han tenido aparte de eso un plus con la situación de la pandemia, pero tú crees que ellos aprendieron la lección y ellos están enfocándose en trabajar estos últimos días en favor de la clase media? Mira, el gobierno tiene muchas situaciones que tiene que resolver y una es que se ha divorciado de la clase media. Te explico mi parecer en ese sentido. Los sociólogos hablan de la fatiga de gobernar. A veces tú lo puedes estar haciendo bien, pero al tener tanto tiempo ejerciendo el poder, la gente misma, por default, quiere buscar otras alternativas. Tú ves que tú tienes una empresa y tú cada 5 años quieres renovar esa empresa, darle una pintura local, hacer cosas novedosas. A mí me parece que la fatiga ha agotado al gobierno con relación a la clase media. Hay gente que el gobierno no lo puede tutelar, quise decir, no lo puede tutelar con ayuditas o con cuestiones. El gobierno, a esa gente que tiene cierta independencia, no lo puede manejar. Por eso, lo que le ha sucedido al partido de gobierno, las elecciones de marzo, es claro y evidente. Han perdido por primera vez desde el año 2000, desde el año 2004, quise decir. Desde el año 2004 perdieron por primera vez unas elecciones. El PLD había ganado todas las elecciones. Entonces, se ha demostrado ahora en el año 2020 que ha habido un divorcio con la clase media y que ya no se está conectando. El mismo gobierno ha cometido, yo creo que ciertos errores que han llevado mucha calamidad. Hay muchas situaciones de corrupción que ya la gente no lo tolera. Hay mucha gente que se ha enquistado en el poder. El caso de Brecht, yo creo que es un caso que le ha dado duro al gobierno. Y la misma ruptura con Leonel Fernández, es evidente que Leonel Fernández se ha llevado una parte importante del electorado que era fiel al gobierno. Fíjate que en los últimos días, recuerda lo siguiente, no sé si tú lo viste, el embajador dominicano en Washington, José Tomás Pérez, fue el primero que habló, no sé si te recordaste, de una alianza entre el PLD y Leonel. Sí. Fíjate que ayer el diputado de La Luz, que es miembro del Comité Central, dice lo mismo buscando un acercamiento. Pero la misma vicepresidenta. Exactamente. ¿Qué te deja dicho esto? José Tomás Pérez, comité político, la vicepresidenta, esposa de Leonel, y comité político y miembro del Comité Central como José Luz, están dejando en evidencia de que los votos de Leonel le hacen falta. Ese 10, ponle, si tú quieres que tiene un 10%. Ese 10 le hace falta. Ese 10% le hace falta. Y es evidente que el gobierno en este momento tiene una presión para conseguir ese 10%, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta. Por consiguiente, la desconexión de la clase media y esta ruptura en octubre con Leonel le ha dejado al partido del gobierno una situación muy difícil para retener el poder. Juanchi, ahí mismo vimos que el panorama cambió en los ayuntamientos. Independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, de Leonel, Luis Abinader o Gonzalo, ¿tú crees que el panorama va a cambiar en el Congreso? ¿Veremos esa sorpresa? Me explico. ¿Veremos senadores que tienen 3 y 4 periodos perdiendo, que supuestamente eran imbatibles? ¿Veremos diputados invencibles perdiendo? ¿Veremos cara nueva? Sí, mira, aquí va a haber un cambio, en muchas provincias. El Congreso va a cambiar totalmente. El PLD en este momento tiene cerca de 96 diputados. Es innegable de que con la situación electoral que se está presentando no va a coger 96 diputados. Podrá estar quizás con unos 60, 70 diputados y la oposición se va a repartir los demás. A mí me parece que es incontrovertible un cambio en el Congreso. Hay senadurías aquí, por ejemplo, como Santiago, que yo veo que allí Eduardo Estrella está marcando muy bien. ¿Tú crees que Eduardo Estrella le gana a Valentín?
yo veo que Valentín sigue muy fuerte, pero me parece que lo está poniendo a trabajar. Lo está poniendo a trabajar. Pero fíjate que si la gente va y vota por si la gente no fracciona, porque una situación que tiene estas elecciones es que la gente puede fraccionar, puede votar por un candidato presidencial y puede votar por un senador diferente a su candidato presidencial, sí, y por un diputado diferente al candidato presidencial. Repíteme esto, espérate. Yo tengo entendido, tú sabes que yo no soy experto en esos temas, pero yo tengo entendido que cuando yo voto por el diputado, estoy arrastrando al senador. Eso era antes, ahora la ya ley se cambió. Sí, la ley 1519 hace que sea una elección binominal. Ya el senador no arrastra al diputado, ni el diputado arrastra al senador. Te pongo un ejemplo. Vamos a tratar de poner un ejemplo con colores para que tú sepas. Si tú vas a votar, te van a dar 3 boletas el 5 de julio. Tú puedes votar por el Partido Negro como presidente. Pero si tú no quieres votar por el senador del Partido Negro, tú puedes votar por el senador del Partido Naranja. Y entonces, si no quieres votar por el diputado, ni del Partido Negro, ni del Partido Naranja, puedes votar por el diputado del Partido Verde. Fíjate que tú solo votaste por 3 candidatos de diferentes partidos. ¿Me voy a entender, verdad? Sí. Antes, como tú decías, si tú votabas por el senador de un partido, debía obligatoriamente votar por un diputado de ese partido, o viceversa. Claro. Si votaba por un diputado de un partido, tú podrías votar tenía que votar obligatoriamente por el senador de ese partido. Te pongo un ejemplo más directo. Ahora tú puedes votar aquí en La Romana por la senadora del PLD y votar por un diputado diferente, por un diputado del Partido Reformista, que van en boletas diferentes. ¿Me di a entender? O claro, por un diputado, sí, o votar por la senadora del PLD y votar por un diputado del PRM, y el voto no es nulo, porque es binominal. Tú puedes votar por un senador diferente y un diputado diferente, que no sean del mismo partido. Y aparte de eso, votar por un presidente que sea diferente. Eso significa. Eso hace que si la gente va a fraccionar, el partido que gane la presidencia no necesariamente tenga que coger mayoría en el Congreso. Juanchi, eso significa que en estas elecciones los partidos políticos están perdiendo el control y el país, el pueblo, la gente es que está tomando el control. Hay mucha más independencia, mucha más democracia para elegir. Yo puedo elegir un candidato que me sea favorable o no. Eso fue una de las afectaciones. Escúchame que haga una disquisición y te explique lo siguiente. Eso fue una de las afectaciones que tuvo mi candidatura en las elecciones de marzo. A mí me anularon cerca de 200 votos. Porque la gente votaban por ti, pero votaban por el candidato síndico de otro partido. Exactamente, te pongo un ejemplo. Mucha gente, más de 100 votos votaron por mí, por Carlos de Pérez, pero era un voto nulo. Porque ahí no sí se mantenido. Sí, en el caso de los regidores y síndicos, es diferente, es inverso lo que te expliqué con los diputados y senadores. Aquí, si tú votas por un regidor, tienes que votar obligatoriamente por el síndico. ¿Me entiendes entender? Claro. Y si votas por un síndico, tienes que votar por uno de sus regidores. Por eso te pongo el ejemplo conmigo. Yo perdí más de 200 votos, por eso hoy no soy concejal. Perdí más de 200 votos de gente que votó por mí y votó por Carlos de Pérez. O gente que votó por mí y votó por José Ignacio. Ok. Entonces, esos votos fueron anulados a mi candidatura. Si habría sido binominal, que una persona, que Jesse podía ir a votar por el candidato del partido, el candidato del PLD, por el candidato síndico del PLD, y votar por un regidor de la Fuerza del Pueblo, no era nulo. Y ahí yo salía. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Te pongo ese ejemplo para que vea cómo la gente puede tener más libertad en votar el 5 de julio. Tú podías votar por el candidato presidencial que tú quieras, y votar por el candidato senador que tú quieras, y votar por el candidato a diputado que tú quieras, y no tienen que ser del mismo partido. Okay. Eso quedó claro, ¿verdad? Bastante claro, de verdad que sí. Vamos a entrar en lo local, y tú me has dado a mí como una herramienta, porque para muchas personas, incluyéndome,
esto es nuevo. O sea, muchas personas no tienen ese conocimiento, no se imaginan de que esto es así, de que tú puedes seleccionar al candidato. No se escucha. Sí, se escucha okay. Muy bien. Muchas personas no sabían de que, o no tenían ese conocimiento, de que pueden votar por el candidato que ellos entiendan de cualquier área, diputado, senador o presidente. Y eso es muy importante que lo tengamos pendiente a todos. En La Romana hay un caso muy particular. En La Romana el presidente del partido La Fuerza del Pueblo es el señor Enrique Martínez. Pero su esposa es candidata a senadora por el PLD. Eso implica, ¿tú crees, tú como dirigente de la Fuerza del Pueblo, perdón, no quiero que me responda como candidato de la Fuerza del Pueblo, como dirigente de la Fuerza del Pueblo, como ciudadano y periodista que eres también, ¿tú crees que eso va a incidir en estas elecciones? Que la Fuerza del Pueblo mande a votar por la candidata del PLD. Bueno, la Fuerza del Pueblo no se inscribió ningún candidato a senador. Nosotros no llevamos candidato a senador en la Fuerza del Pueblo. La candidata es Amarili. La candidata no es Amarili porque no tenemos en la boleta. Creo que tengo una boleta por ahí, te la voy a enviar cuando terminemos de conversar. Perfecto. Porque en el celular que la tengo, estamos conversando. En la boleta de nosotros, en la parte de senador, no aparece candidato a senador. Aparece Fran Martínez en el Partido Reformista, aparece Amarili en el PLD, aparece Silva en el PRM, aparece Pacitico en el PRD y otros candidatos a senadores. Pero como tú llegas a la casilla 15 de la Fuerza del Pueblo, está vacía. No tenemos candidato a senador. Entonces, por ejemplo, ¿por quién yo voy a votar? Yo te puedo decir por quién yo voy a votar, claramente. Yo voy a votar por Amarili Santana como candidata a senadora y voy a votar por Luz Altagracia como candidata a diputada. Tengo otros amigos que quiero hacerle mención, que son amigos míos, que si no estuviera comprometido con Luz Altagracia, yo votara por ellos. Por ejemplo, el candidato a diputado del PRM, Eugenio Cedeño, es una persona que a mí me agrada como candidato a diputado. Y también Julín Cabrera, somos amigos. Julín Cabrera y Eugenio son los candidatos más fuertes del PRM actualmente. Sí, son mis amigos. Si yo no tuviera compromiso con doña Luz Altagracia, yo votara por uno de ellos dos. Pero también, por ejemplo, hay otra persona que es candidato a diputado de otro partido que uno ciertamente le tiene ciertos aspectos. Pero en este caso te voy a dejar con ellos dos, que son del PRM, que yo le tengo muchísimo respeto. Si yo no fuera a votar por Luz Altagracia, yo votara por uno de ellos dos. Pero ya yo tengo un compromiso con doña Luz, que es la candidata de mi partido, junto con otros candidatos que voy a votar por ella. Entonces yo voy a votar por lo siguiente. Fíjate cómo yo voy a votar. Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, Amarili Santana como candidata a senadora y Luz Altagracia como candidata a diputada. Esa es mi votación. Es una primicia. Esa es mi votación. Haciendo menciones estelares a dos amigos míos que van en la boleta del PRM, que son mis dos grandes amigos, Julín Cabrera y Eugenio Cedeño. Si yo no fuera a votar por doña Luz, yo votara por uno de ellos dos. Pero yo tengo un compromiso con Luz. Entonces, esa es mi situación electoral. Ahora bien, como tú decías anteriormente, y ahora te voy a responder más directamente la pregunta, a mí me parece que la Junta no está educando bien con relación al fraccionamiento. Exacto. A cómo fraccionar en las elecciones. Ejemplo claro, yo no sabía de que se podía fraccionar. Claro. Yo no sabía. Como yo, hay miles y miles de personas que no saben eso y que piensan que votando por Luz Altagracia, por decirte, vamos a decir que la Fuerza del Pueblo llevara a un candidato en su boleta. Hay muchas personas que entenderían que si marcan a Luz Altagracia, estarían votando por el candidato X a senador de la Fuerza del Pueblo, y no es así. Y no es así. Antes era así. Entonces la Junta tiene que hacer una campaña poderosa, masiva, educando a la gente para votar. Porque mucha gente no sabía, mucha gente votaron te tengo que volver a hacer el ejemplo, mucha gente votaron por mí y por otro candidato de otro partido creyendo que lo estaban haciendo bien.
Incluso Y la Junta no educó con eso. Todo el que Juanchi, votó por mí, Juanchi, déjame decirte que yo incluso Sí. me sorprendí cuando vi que 2 personas de la Fuerza del Pueblo no pasaron, que fuiste tú y Enriquito Martínez. Y, Claro. y quien me aclaró ese dato, quien me dijo, no, es que lamentablemente los votos no dieron, los votos del candidato al alcalde de la Fuerza del Pueblo no dio para que uno de ellos Correcto. pasara. Nos faltaron como 300 votos Sí, para tener un regidor. pero ustedes Pero eran fíjate más que fuertes. Oye, sí. escúchame que te Sí. interrumpa. Ustedes Ok, sí. dos eran más fuertes que muchos regidores actuales que hay ahora mismo. Correcto. Fíjate que a nosotros nos faltaron 300 votos para tener un regidor, porque el regidor sale por la cantidad de votos que saca la boleta completa del alcalde. Y a mí se me anula cerca de 200 votos, porque, o sea, cerca de 200 votos que yo sé, que amigos míos en la Junta Electoral lo vieron, que gente que votaron por mí, votaron por el candidato del partido del PLD, y gente que votaron por mí, votaron por José Ignacio. Me anularon más de 200 votos. Si habría visto una educación electoral masiva, la gente sabía que si votaba por mí, no podía votar por otro candidato. Pero anyway, esos son aprendizajes que uno tiene, ¿sabe? Sí, Entonces, claro. es bueno esta conversación para que la gente sepa que usted puede votar por un candidato a senador de un partido y votar por un candidato a diputado de un partido diferente, como en el caso que yo voy a hacer. Juanchi, ¿cuáles son tus pronósticos en porcentajes a nivel congresional, a nivel nacional y en la romana? Me explico. ¿Cuál tú crees que se queda con el control de la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados a nivel nacional? ¿PLD, PRM o Fuerza del Pueblo? No, a mí me parece que eso va a haber un debate muy cerca entre el PRM y el PLD. La Fuerza del Pueblo va a sacar muchos diputados, pero hay que ser sincero, hay que ser claro en esto. Nosotros Es un no partido tenemos, nuevo, es un partido nuevo. eso iba a explicar. Lo iba a explicar más filosóficamente, pero ya tú lo dijiste. Es un partido nuevo. Iba a hablar de que no tenemos estructura, que no tenemos, iba a explicar todo eso. Nosotros no tenemos estructura. Nuestros dirigentes todavía no están estructurados en comité intermedio, comité de base, como está el PLD. Entonces, eso a nosotros nos dificulta un poco. Entonces, tú lo has dicho muy claro. Incluso, te voy a decir algo, escúchame que te interrumpa. Sí. Es difícil tú encontrarte con, por ejemplo, don Henry Merán, diputado del PLD por muchos años en San Juan, que sea candidato a diputado en una casilla que no sea del PLD. Exactamente. Entonces, mira, posicionar una marca, posicionar un partido no es tan fácil. O sea, el PLD está posicionado. Esa estrella amarilla y ese color morado, la gente lo conoce. Entonces, posicionar la cayena, que es nuestra insignia ahora, nuestro logo, posicionar el número, el verde, es difícil, tú sabes. Leonel como figura es una gran figura, y él va en el número 4. Eso te iba a decir, Leonel va por el reformista también, o sea. Eso es una ventaja que tiene. Pero nosotros vamos a mandar a votar, la gente de la Fuerza del Pueblo, en el número 15, que es la boleta de nosotros. Entonces, Leonel es una figura que trasciende el partido, que está por encima del partido. A mí me parece que el Congreso, que es la pregunta que tú me has hecho, se va a estar debatiendo entre muchos diputados del PRM y muchos diputados del PLD, y también una gran cuota de diputados de la Fuerza del Pueblo, que va a ser muy significativa. Yo creo que la sorpresa va a ser la Fuerza del Pueblo. No. Claro que no. Yo creo que la Fuerza del Pueblo puede estar sacando 35 diputados. Eso sería un éxito. Entre 30 y 35 diputados puede estar sacando la Fuerza del Pueblo. Y a nivel local, sabemos que la batalla es fuerte entre Fran Martín y Amarilis Santana. Para nadie es un secreto que Fran Martínez es uno de los mejores candidatos que ha tenido la romana, que no ha contado con una estructura o que se ha enfrentado a la maquinaria del PLD muchos años, pero tú más que nadie sabes el aval político que tiene Fran. Amarilis es una persona que no pierde su popularidad y es la candidata del partido con la mejor estructura, para estar claro. Y el candidato del PRM, que no creo
que sea el candidato ideal para esta contienda. ¿Cuáles son tus pronósticos ahí entre Fran, Amarilis y Iván? Sí. Hay que ver el comportamiento electoral de los próximos días, porque se está moviendo mucho. El profesor Fran Martínez es un político ducho y que se la sabe jugar muy bien. A mí me parece que todavía Amarilis le lleva le lleva una ventajita muy bien, cerca de un 7, un 8%. A nivel de diputados, antes de que tú continúes. O vamos a terminar con los senadores para ir a los diputados, que está muy buena sí. Los diputados. Entonces, sucede que a mí me parece todavía que Amarilis no le lleva un 10, no, pero le está llevando a Fran todavía unos 7, un 8%. Eso va a depender mucho del comportamiento electoral. Recuérdate que, como se puede fraccionar, ahora nosotros es muy difícil tú hacer una proyección, porque tú puedes fraccionar. O sea, fíjate que yo voy a fraccionar, ¿te entiendes? Y mucha gente va a fraccionar. Hay gente que va a votar por Leonel y va a votar por Fran Martínez, sí. ¿Entiendes? Hay gente que va a votar por Leonel y va a votar por Amarilis. Hay gente que va a votar por Leonel y va a votar por Iván Silva. Sí. Hay gente que va a votar por Luis Abinader que va a votar por Amarilis. Que van a fraccionar. Todos esos ejemplos te lo digo. Que van a fraccionar. En estos días se surgió un rumor muy fuerte. Y por eso quería hacerte esa pregunta de los senadores, porque tú sabes que en estos días surgió un rumor muy fuerte. Para nadie es un secreto que hubo una foto en donde apareció el actual alcalde de La Romana, con el candidato del PLD y el presidente del PLD juramentándose. Él dijo que no, que fue que lo engañaron, que eso no fue así. Y a raíz de esa foto surgió un rumor de que también Fran Martínez y Pedro Botello se iban para el PLD. Rumores. ¿Tú crees? Y ahora tú me aclaras una duda que tenía con relación al fraccionamiento en las votaciones. ¿Tú crees que el sector del gobierno del PLD va a mandar a votar por Fran Martínez para afectar a Amarilis Santana? Yo no estoy seguro de eso, porque tú sabes, ya yo no soy del PLD. Yo oigo muchos rumores sobre esto, pero es importante aclarar lo siguiente. Oye bien, Jesse, vamos a ponernos en contexto. Yo escucho muchos gente del PLD decir que duda de que Amarilis haya apoyado el candidato a síndico. Mira, Amarilis no mandó a votar por su hijo ni por su cuñado. Su hijo era candidato a regidor de la Fuerza del Pueblo y su cuñado era el candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo. Fíjate en la votación que saca Casimiro, que es su cuñado, Casimiro Martínez, hermano de Enrique. La votación que saca Casimiro son 1.900 votos. Y la votación pírrica, y te voy a explicar por qué digo pírrica, la votación pírrica que saca Enriquito, cuando tú mides el potencial electoral de Amarilis, la estructura que tiene Amarilis, tú dices, ve acá, pero si Amarilis había mandado a votar por su hijo, que sacó algo pírrico, y había mandado a votar por su cuñado saca mínimo 15,000 votos, o ponle que no saque 15,000 votos, saca 8,000 votos, y su hijo había sacado 3,000 votos. Sí. Porque Amarilis tiene una estructura. Por eso te dije, su hijo saca una votación pírrica en comparación con la estructura que tiene su madre, que es la senadora. Y su cuñado, me refiero a Amarilis, su cuñado saca una votación indigente con relación a la estructura que tiene su familiar, su cuñado en este caso. Sí. Por consiguiente, es más que evidente que Amarilis ni mandó a votar por su hijo, por la votación pírrica que sacó su hijo, ni mandó a votar por Casimiro, por la votación tan baja que sacó Casimiro. O sea, Amarilis fue leal al PLD. Muy mal podría ser las tropas del PLDismo no mandar a votar por Amarilis, y que por cualquier situación. Porque es evidente que con lo que yo te he explicado, ya no mandó a votar por la Fuerza del Pueblo. A mí me había convenido que Amarilis había traicionado al PLD. Sí. Porque ahí yo había ido en coche ahí.
Pero acuérdate que hay un problema ahora mismo en el PLD, tú lo sabes. Sí. Sabes muy bien que internamente en la Romana hay una situación Sí. entre el gobernador, el querido Teodoro Ursino Reyes, y la senadora actual. Y tú sabes que hay un sector del PLD que está abiertamente enfrentado con la senadora. Eso yo lo escucho, como no estoy adentro, no puedo. Yo tengo muchos Exacto. amigos y yo escucho. Ahora, mira, la candidatura de Amaril es una candidatura muy vigorosa porque se sustenta en sectores muy importantes de la comunidad. Eso no significa que puede desdeñar ni despreciar que el candidato del PRM, o sea, el candidato a senador del PRM va a ser apoyado por un candidato presidencial que viene con fortaleza. Y tú no sabes cuántos votos a ese candidato a senador se puede nutrir del candidato presidencial. Y ojo, te voy a comentar algo ahí. Y Amarilis, sí, Amarilis también tiene que saber que va a pulsear con un candidato a senador que tiene una buena imagen, como el candidato del Partido Reformista. De manera que va a estar muy interesante. De todas maneras, a mí me parece, las encuestas que yo he visto, Amarilis todavía le lleva unos puntos muy importantes al doctor Fran Martínez y una gran ventaja también al candidato del PRM. ¿Me decía? Fíjate, te iba a comentar ahí. Para mí fue una sorpresa que el honorable y lamentablemente fallecido, el ingeniero candidato a alcalde por el PRM, José Ignacio Morales, haya sacado un 21% en las elecciones. Para mí fue una sorpresa. Entonces, sí, te lo digo porque creo que el candidato a senador del PRM, a quien muchos estamos subestimando, pero puede dar una sorpresa en el porcentaje. Y eso puede afectar tanto a Fran como a Amarilis. Sí, tu apreciación es totalmente correcta. A mí me parece que ese candidato a senador va a ir como vaya su candidato presidencial en la Romana. Como vaya Luis Abinader en la Romana, va ese candidato a senador del PRM. Y eso, los asesores y las personas que trabajan la estrategia de Amarilis, en este caso, deben de irlo monitoreando minuto a minuto. Porque si ese candidato a senador crece, puede que sea a costa de la candidatura presidencial, la candidatura senatorial del PLD. Y fíjate, pero esos son movimientos que se van a ir dando día a día. Como vienen los días. Yo espero que nosotros volvamos a hacer otra entrevista, quizá cuando falten un par de días más de las elecciones. Y ya ahí el panorama podría estar más claro. Y ya yo no estaré en cuarentena, sino que estaré en la calle. Por ejemplo, al día de hoy, te digo algo, yo tengo cerca de 2 meses que no salgo de mi casa. He salido 2 veces a hacer compras, pero no he salido ni siquiera al barbero. He ido. No. Entonces, cuando ya falten 2 semanas para las elecciones, a mí me parece que ya yo voy a estar en la calle, porque ya no va a haber toque de queda, voy a ir a abrir mi oficina, voy a trabajar, y ya estando en la calle, podré oír más el panorama y hablar con gente. Y ahí uno podrá tener más claro qué puede suceder. Otro dato del candidato a senador por el PRM es, si no me equivoco, tiene actualmente los 2 candidatos a diputados más fuertes de la Romana. De los 3 candidatos a diputados más fuertes, 2 están en el PRM, que es Eugenio Cedeño y Julín Cabrera. Y Julín el batallador, era la persona que sacaron incluso la boleta y lo tuvieron que entrar. Tiene 2 muy buenos candidatos a diputados, pero fíjate que también, por ejemplo, ellos hay muy buenos candidatos a diputados en todas las boletas. Sí, por ejemplo, Fran tiene un buen candidato a diputado, que Botello. El más votado, las últimas encuestas. Botello es un buen candidato a diputado. Amarili también tiene 2 buenos. Por el PLD va Mónica nuevamente, sí. Va Plutarco nuevamente. Sí. ¿Cuáles son los otros? Creo que va María Guerrero. Y no estoy seguro del cuarto, porque hay una situación ahí con la edad
de el candidato número 4, porque tiene que ser menos de 35 años, pero no estoy seguro de si ese candidato lo quitaron o no lo quitaron. ¿Cuál es? Pero el caso es no, ahora mismo no recuerdo bien. Apellido Pujol no es. No estoy seguro, porque como hay una situación con la edad de 35 años, no tengo que ver cómo está la boleta tengo que ver de nuevo cómo está la boleta, sí. Pero el caso, si tú mencionas esos 3 que te hemos mencionado, son 3 buenos candidatos a diputados. Ahí Amarillo va bien. Te voy a decir algo dentro del PLD. El PLD tiene ahí, de los 3, tiene 2 diputados, uno que ya sería su 5º periodo, si no me equivoco, su 4º. Y es el candidato más subestimado, porque el candidato a diputado del PLD, Plutarco Pérez, para nadie es un secreto, que es el candidato con la mayor tasa de rechazo en la provincia de La Romana. O sea, vamos a estar claros. Mira, pero es el tipo que más fácil gana, porque tiene un voto fuerte. Eso mismo pasa con Enrique. Con Enrique Martínez. Enrique Martínez, tú más que nadie sabes, Enrique Martínez tiene una alta tasa de rechazo, pero es el tipo que mueve La Romana a nivel de votos. Por donde se va Enrique, se va La Romana. Mira cómo yo lo estoy viendo al día de hoy. A mí me parece que cada uno de los partidos grandes, llámese PRM, Partido Reformista, grande en La Romana, estoy hablando de grande en La Romana. Sí. PRM, Partido Reformista, sí, Partido Reformista y PLD tiene un diputado. Eso es lo que a mí me parece, porque por más que tú veas, el PRM va a sacar mínimo un diputado. Sí. El Partido Reformista va a sacar mínimo un diputado y el PLD va a sacar mínimo, así que yo lo estoy viendo. Sí, ahora, son 4 diputados. ¿Quién es el 4º diputado? Porque, por ejemplo... Esa es la lucha. Exactamente. La Fuerza del Pueblo puede sacar un diputado o una diputada. Puede sacar. ¿Me entiendes? Sí. O también el PLD puede sacar 2 o el Partido Reformista puede sacar 2. Entonces, yo lo veo de esa manera. Cada partido tiene un diputado seguro. Ahora, ¿quién es el 4º diputado? Esa es la discusión en este momento. Yo creo que esa discusión es lo que lleva y lo que hemos hablado ahora mismo a nivel local, es lo que lleva a que al día de hoy no sabemos con exactitud qué va a pasar en La Romana, porque todos los candidatos están batallando, creo que cara a cara, o sea, face to face, ahí mismo, están pegaditos todos los candidatos. Correctamente. Y un punto, y para entrar ahí mismo en la siguiente pregunta que te iba a hacer, las elecciones pasadas municipales, para nadie es un secreto, y tú, en contra de tu voluntad, diría, sí, que el actual alcalde, para nadie es un secreto, era el tipo a ganar en La Romana, era el tipo popular. Para mí la sorpresa fue que ganara por tan pocos votos, que Carlos de Pérez llegara a competir tan cerca de él. Y creo que por ahí vamos con las elecciones congresuales, por ahí vamos a ir con los senadores y diputados. La batalla va a ser feroz hasta el último día. Y vamos a entrarle una vez con la pregunta del millón. Tú fuiste, tu última gestión como regidor del municipio de La Romana, tú protagonizaste una batalla feroz. Tú fuiste quien dio la cara, quien te levantaste para enfrentar los actos de corrupción y mal manejo del candidato, el alcalde en ese momento y actual alcalde, Tony Adame. Y lograste algo histórico, que fue llevarlo a la justicia y condenarlo. Lamentablemente, los pueblos se olvidan, y para nadie es un secreto de que en la moral de La Romana, o sea, en la mente de La Romana, en la conciencia, se borró todos los hechos bochornosos de esa persona, y esa persona hoy es el alcalde. ¿Qué tú opinas de esta oportunidad que le dio el pueblo de La Romana a Tony Adames? ¿Y cómo tú ves que marcharía esta gestión? ¿Tú crees que la persona está arrepentida y va a hacer un buen trabajo, o veremos más de lo mismo? Bueno, mira, hay muchas cosas que me ha dicho. Vamos a ver cómo la puedo ir sintetizando ahí.
Primero, los antecedentes criminales, porque cuando tú atentas contra el erario público es un acto criminal. Criminal. La criminalización no es solamente tú matar a una persona, es un acto criminal tú robar los fondos públicos. Si tú te fijas que mucha gente que votó por el hoy alcalde tenían un estribillo, por decirle así, porque no creo que fuera una consigna, pero yo no sé si tú eres un gran observador de las redes sociales. Mira lo que yo hago en las redes sociales. Cuando hay un tema, sobre ese tema, yo miro todos los comentarios y analizo quién comenta y qué comenta, para yo hacerme una idea y hacer un observatorio de si el tema es serio. Entonces veo quiénes están comentando, quién comenta porque tiene alguna afinidad o quién comenta porque tiene. Pues mira, en la romana mucha gente decía, él roba, pero limpia, pero recoge la basura. Fíjate que esa persona está admitiendo que el individuo es un ladrón. O sea, no lo digo yo quiero que tú revises para que tú veas. Es como el refrán, él roba, pero es para darle de comer a sus hijos. Exactamente, él roba, pero recoge la basura. Mira, ese muchacho solamente pudo ganar la sindicatura con una mala gestión desastrosa como la que hizo José Reyes. Wow, sí. Solamente una gestión tan desastrosa en el sentido de ineficiencia como la que hizo José Reyes puede hacer retornar a la alcaldía, al Partido Reformista y a sus candidatos. Entonces, es evidente de que es un candidato que tiene una potabilidad muy, muy buena. Él tenía cierto deterioro en su candidatura. Cuando yo comencé en septiembre, yo no me inscribí en las primarias del PLD, yo decía que no iba a ser candidato. Cuando Leonel se va del PLD, me llaman y quieren que yo asuma la candidatura al regidor. Cuando me llaman, precisamente yo estaba hasta fuera del país. Dije, déjame regresar. El 6 de noviembre regresé a Dominicana, y entonces ahí es que yo hablo con el doctor Enrique Martínez sobre mi candidatura al regidor. Yo le dije, bueno, yo no estaba en esto. Yo comencé a medir en noviembre, te dije esta parte para decirte que cuando yo comencé a ser candidato, comencé a medir, o sea, hacer encuestas en noviembre, y él tenía un 63%. Cuando medimos 2 veces en diciembre, antes de Nochebuena y después de Nochebuena, antes de Nochebuena tenía un 59%, después de Nochebuena tenía un 56%, viene bajando. En enero, la selección era para febrero, en enero tenía, ojalá no equivocarme, pero te puedo mandar esos datos, en enero tenía un 48%, viene bajando. Y así sucesivamente venía bajando. Creo que terminó como con un 42, fue un 46. Sí, la diferencia fueron 6 puntos. Sí. Terminó con un 40 bajito, en marzo. ¿Qué te dice eso a ti? Que su candidatura venía en descenso. Si las elecciones habían sido un mes más, es muy probable que la oposición le diera caja. Entonces, ¿qué sucede con su candidatura? Efectivamente que el PLD, la gente se cansó del PLD, también la suspensión de las elecciones en febrero. José Ignacio estaba en 4º lugar. El PRM se disparó de febrero a marzo. Y José Ignacio subió, y entonces el 3er lugar que tenía Casimiro lo asumió José Ignacio y Casimiro bajó un 4º. ¿Tú sabías que ese fue el escenario que hubo? Según encuestas que pude ver, en febrero, si las elecciones hubiesen sido en febrero, Tony no hubiese sido el alcalde de La Romana. Los levantamientos que estamos haciendo en febrero eran los siguientes. La disputa de la alcaldía estaba entre el PLD y el Partido Reformista. ¿Quién la iba a ganar? Yo no sé, porque estaban muy cerca. Porque el PLD es un partido del gobierno que tiene una buena estructura. Es una estructura. Sí. Fíjate que yo no quiero desdeñar el candidato, que era un candidato un candidato que hizo una muy buena campaña, el candidato del PLD. Pero si tú te fijas, el PLD como partido asume esa candidatura y casi
en febrero está empate con el candidato del Partido Reformista. Entonces el candidato del Partido Reformista se despega en ese mes que hubo por la situación de la suspensión de las elecciones, los cacerolazos frente a la Junta. Todo eso hizo que la clase media se despegara del partido de gobierno, y entonces José Ignacio sube el candidato del Partido Reformista, y baja el candidato del PLD, y también baja el candidato de la Fuerza del Pueblo. Por eso gana este muchacho la sindicatura. Lamentablemente, digo lamentablemente, porque creo que los pueblos no podemos cometer los mismos errores, pero como tú decías, sí es una realidad. El pasado alcalde, que pasó de ser el mejor alcalde que ha tenido la Romana a ser el peor, que fue José Reyes. Sí, y eso permitió que este muchacho, Tony Adames, llegue a la alcaldía nuevamente. Tenemos una estructura de un grupo de regidores donde vemos caras nuevas, jóvenes muy brillantes como Tolentino, como Bianca. Vemos gente que nunca había sido regidora, que están ahí, como la profesora, como yo la llamo. Y vemos también a personas con experiencia que se mantienen ahí. Pero no creo que haya un Juanchi Medina que se atreva a enfrentar a Tony Adames. De verdad que sí. Juanchi, finalmente vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que está en boca de todo ahora mismo, son los fondos de pensiones. Me gustaría escuchar tu opinión con relación a este tema. Con relación al tema de los fondos de pensiones, ¿qué tú nos dices? Bueno, es evidente que es una corriente que ha tomado mucho auge en algunos países latinoamericanos. Sucede que cuando sucede este tipo de calamidad, muchos países tienen unos fondos de contingencia. Yo recuerdo, por ejemplo, la última gran depresión, yo diría que recuerdo porque uno lo ha leído, fue en el año 1929, el crash del 29, cuando la economía mundial sufrió un colapso total. En las teorías de John Maynard Keynes hicieron que Franklin Delano Roosevelt tomara unas decisiones con relación a la apertura de la economía, con relación al neoliberalismo o el capitalismo funcional que fue efectivo para los Estados Unidos en ese momento. Desde ese momento, te hago esa referencia, se crea lo que se llamó como welfare, que fue un estado beneficente, o sea, un estado que ayuda a las personas que caen en calamidad. Entonces, cada vez que los Estados Unidos, con los países del primer mundo, una persona se queda sin trabajo o sucede una situación de epidemia que retrasa el vaivén económico, los países tienen unos fondos de contingencia. Bien, sobre esos fondos de contingencia entonces llegamos a lo que tenemos en la actualidad. ¿Qué es lo que ha hecho Chile? ¿Qué es lo que ha hecho Perú? ¿Qué es lo que ha hecho México? ¿Qué es lo que ha hecho los mismos Estados Unidos? Que si hay un pare, como le llaman los españoles, si hay una paralización de los trabajadores, una paralización de la economía, esos trabajadores para comer, para mantenerse, muchos no tienen fondo, tienen que ir entonces a lo que han ahorrado en sus años de servicio, que es un porcentaje que se le cuenta a su salario para cuando pasen de 60 años, en el caso de la 8701, que es lo que dice la Ley de Seguridad Social en la República Dominicana, a los 60 años, cuando pasen los 60 años, esos fondos que están allí me sirvan como mi pensión. Pero en este momento, que es un momento muy subgénero, necesitamos fondos para sobrevivir a esta pandemia. Es ahí que llega entonces la discusión del 30% de los fondos de pensiones. ¿Cuál es mi opinión sobre esto? Primero, que países como Chile, por ejemplo, han dado carta abierta que se utilicen estos fondos para que los trabajadores puedan usarlo para, de una forma u otra, sobrevivir en esta situación. Exacto. Ahora, el uso de esos fondos, a mi modo de ver muy particularmente, debe de ser regulado en la República Dominicana en el sentido de que los mismos no pueden usarse sin retorno. Porque el tú usar el 30% de estos fondos estarían debilitando cualquier pensión futura, cualquier uso futuro que se le darían cuando el ciudadano lo vaya a necesitar, cuando
pase la edad de los 60 años. Me explico un poquito con más claridad. Por el 30% y usted llega a los 60 años para usar su fondo de pensiones, va a tener una cantidad menor para sobrevivir que lo que usted necesitaba en ese momento, porque ya usó el 30%. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Usar estos fondos como un boomerang, como un préstamo sin intereses. Sin intereses, pero a corto plazo. Si a Wanchi, yo estaba chequeando el otro día, yo tengo, a mis 40 años, yo tengo cerca de $1 millón ahorrados en los fondos de pensiones. Así a mí me va a dar un 30%, me va a dar 300 mil pesos. Esos 300 mil pesos, estoy poniendo el ejemplo conmigo. Sí, sí. Si se van a usar, yo no lo usaría lo mío. Yo no usaría lo mío. No, yo no tengo la necesidad de usarlo. Pero yo lo voy a poner el ejemplo conmigo. Si exacto. A mí me van a dar mi 30%, me van a dar 300 mil pesos para yo comprar lo que sea, para yo comprar comida, para yo sobrevivir. Ese 30% son 300 mil pesos de $1 millón que yo tengo ahorrado. Entonces, yo tendría que devolver esos 300 mil pesos, que es el 30% que me están dando, en un ciclo de tiempo de 10 años, por decirlo así. Como muy bien tú lo has dicho, yo te compro esa idea, que sea un préstamo sin intereses, y que me diga, mire señor, yo le estoy dando estos 300 mil pesos, que es el 30% de su fondo, y usted va a devolver eso en fracciones de cuotas en 10 años. Entonces ahí creo que podría hacerse un uso efectivo de esos fondos. Bueno, hay sectores que se niegan, el gobierno se niega o el gobierno no, vamos a estar claros. Perdón, Jesse, el ejemplo que puse, porque esto podría estarlo viendo gente y decir, pues a mí me tocan 300 mil pesos que yo tengo. No, en base a lo que usted tenga ahorrado. En base a lo que usted tenga, si usted lo que tiene son 100 mil, calcule el 30% de 100 mil. Exactamente. Si lo que tiene son 10 millones de pesos, porque hay gente que puede tener 10 millones de pesos, o hay gente que puede tener 2 millones de pesos. O sea, usted le calcula el 30% de los fondos que usted tenga en su AFP. Que dicho sea de paso, su AFP le tiene que decir todos los meses cuánto usted tiene ahorrado. Incluso hay una opción que te permite ir al fondo de pensiones, tú colocas tu cédula, ir a la página del CIUPEN, colocar tu número de cédula y ahí te sale la AFP a la que tú perteneces. Hay un sinnúmero de personas que no saben a qué AFP pertenecen. Entonces, si inmediatamente te llega esa información, te puedes comunicar con esa AFP y ella te envía un estado de cuenta de lo que llevas. Correcto. Exacto. Te decía lo siguiente, sin defender al gobierno, pero el gobierno de manera oficial no ha emitido ninguna respuesta sobre este caso, pero sí personas del gobierno han hablado. Por ejemplo, el gobernador del Banco Central dijo que él se oponía al uso de los fondos de pensiones. El presidente del PLD, que es también prácticamente fue un funcionario de este gobierno y es una de las figuras principales del PLD y de este gobierno, podemos decir. ¿Y qué economista rechaza el uso de los fondos? Ese temito que le montaste. Exactamente. El economista que maneja ese departamento en el PRM también rechazó el uso de los fondos. Pero me explico yo, me pregunto, tengo esa duda. Vamos a decir que el gobierno sí dijo que lo rechaza, pero en estos días surgió una noticia en donde se dijo que el fondo de pensiones prestó unos 40 mil millones de pesos al Estado en bonos para subsidiar o para enfrentar el desempleo en la República Dominicana. Si hay ese dinero para eso, ¿por qué no llegamos a un acuerdo para otorgarle a las personas el 30% a modo de préstamo, como tú dices, que es muy, muy válido? Un dinero que tienen ahorrado. Algunos, como nuestro querido Julio Martínez Pozo dice, que si se relaja esa medida, podríamos llevar a que las empresas digan, pero nosotros somos los que damos el 7% y apenas dan un 3%, a nosotros hay que darnos algo también. O que se afecte en un futuro las pensiones de esas personas que hoy somos jóvenes, pero vamos a estar en un tiempo ya anciano y necesitaremos el dinero. ¿Tú crees
como dicen todas estas personas, esto va a afectar la economía o al contrario, esto va a beneficiar o va a dinamizar la economía que tanto lo necesita. Ojo, antes de que me responda, más que nadie sabes que en estos días el gobierno de Estados Unidos dio $1,200 a sus ciudadanos y se está buscando la manera de en los próximos días volver a dar un incentivo de $1,200 más. Entonces, ¿qué nos dice sobre ese caso? Mira, yo coincido con Julio en una parte de su comentario. Yo no escuché lo que él dijo, pero ciertamente, si esto se va a hacer, tiene que ser por una ley específica, porque el asunto de los fondos de pensión habría que modificar el 8701. El Congreso tendría que hacer una ley para esto. Por eso tú ves que hay un grupo de diputados que tiene este proyecto en la Cámara de Diputados, porque es una ley. En eso, Julio, yo no escuché su comentario, pero claro, en eso Julio tiene razón. Hay que tener mucho cuidado con relajar. No sé si esa fue la palabra que usó, relajar. Sí, relajar, sí. Hay que tener mucho cuidado con relajar esto, porque no es que a cualquier gripecita, por decirlo así, vamos a ir a los fondos de pensiones. No. Julio también debe entender que estamos en una pandemia, o sea, estamos en una situación de que el 80%, el 90% de todos los trabajadores están parados. O sea, están parados. Yo tengo 2 personas que trabajan conmigo en mi oficina, que gracias a Dios yo le he pagado normal. Pero ese es mi caso. Eso es algo increíble, porque tú más que nadie sabes que ahora mismo el 90% de las empresas han suspendido a sus empleados. ¿Qué se dice? Sí. Cuando tú me suspendes, tú no me pagas. Ese es mi caso, pero todo el mundo ha suspendido su contrato de trabajo, tú sabes. Entonces, ¿qué sucede? El 80%, el 90%, yo creo que estoy diciendo el 90% de la efectividad laboral del país está parado. Entonces, esto es una situación muy sui generis. Sí, Julio, muy bien, no se pueden relajar, yo estoy de acuerdo, pero que estamos en una situación de pandemia universal. Yo tengo muchos amigos, yo tengo muchos clientes en los Estados Unidos que me han corroborado eso que tú has dicho, de que el gobierno le ha dado entre $1,100 y $1,500. Sí. Gente que ha cerrado su local, gente que el gobierno le cerró su negocio para no propagar el coronavirus y le ha dado esa cantidad de dinero a esa persona, aunque no es con el dinero que se maneja mensualmente, pero no está pasando tampoco calamidad. Y eso ha dinamizado la economía un poco, porque la gente va a los supermercados, compra, correcto, echa gasolina, compra sus productos farmacéuticos y puede mover un poco la economía. Eso que tú estás planteando fue lo mismo que hizo Franklin Delano Roosevelt cuando yo te expliqué del crash del 29 con la sugerencia de John Maynard Keynes de dinamizar la economía. Efectivamente, lo hizo Delano Roosevelt, lo está haciendo Donald Trump. Muy bien, ahora, ¿qué va a hacer el gobierno con los 40,000 millones de pesos que dieron los fondos de pensión en préstamo? Hacienda, yo no sé. El gobierno no lo ha dicho, no sabemos lo que va a hacer. Si le toca algo a cada dominicano por esto, yo espero que sea sobre la base de que ese dinero tenga un retorno, porque sería un fracaso para el país que ese dinero se use y que no tenga un retorno a largo plazo para que ese dinero se vuelva a poner a reponer en el arca económica de los trabajadores. Y yo creo que aportando un poco más sobre eso, y que sea algo voluntario, me explico. Que, como tú dijiste, yo no necesito retirar ese dinero. Yo no necesito ahora mismo ese 30%. Entonces, si yo tengo hasta un tope de un 30%, pero yo no necesito, vamos a decir, de $1,000,000 300. Yo lo que necesito para pasar estos días son, por ejemplo, 50,000 pesos. Que tú puedas acceder a 50,000, pero vamos a buscar la forma de ayudar a las personas. Tengo entendido. Hay otra cosa. Con ese ejemplo que tú pones, me sale una idea. Por ejemplo, hay otras personas que tienen préstamos, por ejemplo, porque te voy a explicar qué es lo que sucede. La economía se puede reabrir en 1 mes o 2 meses, pero cuando se reabre la economía, hay gente que, por ejemplo, son empresarios y que su empresa va a comenzar a caminar como tortuga. Volver a la normalidad no va a ser fácil.
Entonces, para una empresa que tiene... tardarán para volver a activar. Yo te voy a poner un ejemplo conmigo, que no necesariamente tiene que ser lo que yo vaya a hacer, sino que voy a poner el ejemplo para que la gente me pueda entender en qué me voy a enfocar. Si yo tengo un préstamo que me están cobrando intereses y los fondos me dicen, pero yo te voy a prestar tanto sin intereses, pues entonces yo voy, cojo esos fondos sin intereses y pago el préstamo a la banca que sea, que yo estoy pagando intereses. ¿No voy a entender? Claro. Entonces hay mucha gente, te pongo ese ejemplo conmigo, hay mucha gente que dice, pero si van a dar los fondos sin intereses, ahorita dijimos 10 años, pero si va a 7 años, a 5 años, lo que sea, si van a dar los fondos sin intereses, pues déjame yo coger aquí 50,000 pesos, como tú dijiste, y salgo de un préstamo que yo tengo, de un prestamista, un préstamo que yo tengo de una banca que me está cobrando interés, porque este dinero yo estoy adquiriendo sin intereses, y también es una ayuda. ¿Por qué yo te pongo el ejemplo del interés? Porque hay mucha gente que cuando se reabra la economía, para comenzar a caminar de nuevo, va a durar meses, va a durar años. Déjame decirte, como sabemos, y voy a ponerme en este de ejemplo, yo estoy viviendo actualmente en Estados Unidos y la pandemia me ha agarrado aquí. ¿Qué pasa? Aquí se paralizaron todos los pagos, tú tienes los meses de gracia por las tarjetas, por los biles de la luz, agua, gas, la renta, pero nosotros, mi esposo y yo, decidimos pagar todos los meses sin afectar nada, o sea, seguir normal, porque cuando se reabra la economía, todo eso va a llegar junto. Entonces, esa misma decisión tomé yo, incluyendo que hay un banco que me estaba llamando para darme también esas gracias. Pero cuando hice algunos cálculos también, me di cuenta de que ellos no me iban a suspender los intereses. Entonces, hemos decidido igual seguir pagando normal. Entonces, yo le dije a ellos, si yo me veo apurado, pues yo acedo la gracia posteriormente. Imagínate que nosotros somos una empresa, y tú hiciste el ejemplo de tu empresa, pero una tienda que está cerrada, cuando abra, que va a tener todos los compromisos encima, y no tiene como una ayuda, no va a tener una ayuda. 3 meses de luz, 3 meses de teléfono, 3 meses de gas, como tú dices, 3 meses de todo. Exacto. Entonces yo sé que habrá muchas instituciones que eso van a amortiguar esos pagos. Mira, tú me debes 3 meses de luz, son 10,000 pesos. Págamelo, te lo voy a prorrogar en 12 meses. Eso va a pasar. Pero de todas maneras, va a haber como... Va a estar muy apretada la economía familiar y la economía personal y la economía de las empresas. De verdad que sí. Finalmente, Juanchi, de verdad estoy muy emocionado, muy contento de tenerte aquí. Igual yo, gracias. Te hago la invitación formal para que en los días próximos a las elecciones, o sea, siguientes a las elecciones, cuando estemos más cerca ya, o el día de las elecciones, aunque yo sé que tú vas a estar trabajando de lleno en esos días en la campaña, pero podemos ver y nos podemos comprometer para hacer algo el día de las elecciones, para ver los resultados. Hay personas que ya están comprometidas para eso, periodistas, y quisiera incluirte en ese grupo para que hablemos sobre esos resultados de las elecciones. Podemos hacerlo una semana antes, digo yo. También podemos hacerlo. O un par de días antes. Sí, y así que ya estamos comprometidos para eso, de verdad que sí. Palabras finales de exhortación a los oyentes. No, gracias por la invitación. Para mí ha sido una conversación muy dinámica, importante. Estos medios nos ayudan a estar en cercanía con la gente, y agradezco que tú pues me hayas tratado con todas estas interrogantes muy bien. Creo que ha sido una entrevista muy completa, muy importante, y a la gente que se mantenga en su casa, siempre es bueno decir a la gente que no hay que desesperarse. Yo creo que ya estamos muy avanzados a salir de esta situación y a cumplir con los requerimientos que digan en su comunidad. Si es en Estados Unidos que me están viendo, el estado, o el gobernador, o el alcalde, que cumplir con todo esto. Si es República Dominicana, siempre estar al tanto con lo que diga Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública y el gobierno. Gracias por la invitación, y estoy dispuesto a seguir conversando contigo
cuando tú así lo decidas. De verdad que sí, muy agradecido por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Nuestros oyentes que sigan en sintonía, que se suscriben y sigan las redes sociales de Jesse Guerrero. Será hasta la próxima.